Bien, el título era Recobrando Vitalidad Espiritual. Y bien, yo, antes de ir al texto, ténganlo ahí que vamos a estar mucho en la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos se la denomina como el quinto evangelio. Es una carta donde el escritor no saben quién es, dicen que es Pablo, pero es inspirada por Dios. ¿Sí? Está en el canon bíblico, en los 66 libros de la Biblia. Así que, recobrando vitalidad espiritual, y vamos a estar ahí en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, verso 12 al 17. Yo lo voy a leer en la versión Valera, pero después las voy a leer también en la traducción del lenguaje actual, ¿sí? Hebreos, repito, para los que están buscando, 12, del 12 al 17, y dice así la escritura. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después y deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. La traducción lenguaje actual, yo se la leo, dice así: por todo eso no debemos dejar de confiar totalmente en Dios. Si la vida es como una carrera y ustedes tienen ya cansadas las manos y débiles las rodillas, cobren nuevas fuerzas, dice. Corran por un camino recto y parejo, para que el pie que está cojo se sane y no se tuerza más. Traten de vivir en paz con todos y obedecer a Dios, porque si no lo hacen, jamás lo verán cara a cara. No dejen que nadie se aleje del amor de Dios. Tampoco permitan que nadie cause problemas en el grupo, porque eso les haría daños. Sería como una planta amarga que los envenenaría. Ninguno debe tener relaciones sexuales prohibidas ni despreciar a Dios. Eso fue lo que hizo Esaú, pues cambió su derecho de hijo mayor por un plato de comida, y cuando quiso que su padre le reconociera esos derechos, él no se los reconoció. Esaú lloró mucho, pero ya no había nada que hacer. Y bien, a modo de introducción, la vida de fe es una vida de acción. Y no es suficiente con hablar de fe, sino que es fundamentalmente y preciso expresar la fe. No solamente hablar, no solamente decir soy cristiano, sino con nuestras obras, ¿no? Creo en Dios y lo que digo que soy, lo afirmo de la manera que vivo. ¿No? Es fundamental y preciso también expresar la fe. Si notamos el contexto del autor viene hablando de una carrera en el capítulo 12. Y empieza a hablar también de lo que es la disciplina de Dios, el contexto de este capítulo. De la disciplina de Dios, que es el instrumento que Dios utiliza para fortalecer nuestra fe, hermanos. La disciplina que Dios dice que si nosotros soportamos la disciplina, Dios nos trata como a hijos. Y es el instrumento que Dios utiliza para fortalecer nuestra fe. Y déjenme decirle cómo estaban los hebreos. Los hebreos estaban decaídos espiritualmente. A causa del sufrimiento, de la persecución que tenían, los hebreos estaban decaídos,
desinteresados por la palabra de Dios. Había falta de crecimiento espiritual, falta de amor. Había también deseos de abandonar la congregación. Y yo se los voy a leer, ahí está nomás en la carta a los Hebreos 5:12. Vamos a ver el desinterés que había por la palabra de Dios. Miren lo que dice ahí nomás, yo se los leo rápidamente. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Desinterés por la palabra de Dios. Y vemos ahí cómo la carta a los Hebreos nos indica ese desinterés, esa falta de crecimiento. Ya debiendo ser maestro, dice, ustedes, dice, son niños. Y tienen que volver, dice, al alimento, leche, dice, y no al alimento sólido ya. Y vemos también falta de amor. Ahí en Hebreos tenían ganas de dejar de congregarse, de abandonar la fe, de apostatar. Por eso el autor a los Hebreos hace un énfasis, ¿no? A animarlos, a que recobren esa vitalidad en el espíritu. Y le dice en Hebreos 10:25, yo se lo leo, no lo busque, dice, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y les dice, y la aclara ahí, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Esto es como modo de introducción. Y el autor a los Hebreos, en el texto que leímos, del texto central, hace una exhortación a ser restaurados, a ser renovados, a ser fortalecidos, a practicar la fe, a vivirla. Hace eso, el énfasis, ahí cuando le dice en el capítulo 12, verso 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y hace el énfasis a recobrar el ánimo, a poder poner, ¿no?, que sea sanado, dice, y ahora lo vamos a explicar a esto. Y ahí puse un ítem, fortaleciendo nuestra fe, hermanos. Y notamos y vemos en el texto claramente que hay dos necesidades. Vemos, dice, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hay dos necesidades fundamentales que el escritor está expresando ahí. Y bien, en la mente del escritor está la figura de un atleta, donde tiene que usar las manos y las rodillas para poder correr bien. Recuerden que el contexto viene hablando de una carrera. Poder correr bien esta carrera que tenemos cada uno de nosotros por delante. Y por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Ahí nos da la exhortación. Debemos fortalecer las manos y las rodillas para correr bien esta carrera. Y bien, la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Vamos a desarrollar esto. Notemos que en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, en el capítulo 35, quiero que me acompañen acá. Versículo 3 al 4. ¿Lo tienen? Notemos lo que está diciendo ahí el profeta Isaías con las palabras idénticas que están ahí en la carta a los Hebreos. Versículo 3 al 4 dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decí a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Y el ser fortalecido es muy importante. ¿Para qué, hermanos? Para que se disuelva esa sensación de frustración, de fracaso que nos lleva al desánimo.
Por eso necesitamos ser fortalecidos en la fe, recobrar esa vitalidad, para que se disuelva esa sensación que muchas veces viene de desánimo, de frustración, de fracaso, y nos llevan a tener un corazón apocado, como dice aquí el profeta Isaías. Esto requiere de salir de esa condición urgente, y esto nos lleva a obedecer la palabra de Dios para salir de esa condición de desánimo y poder recobrar vitalidad y acción, de salir de esa condición. Y si notamos el verbo, ahí está en imperativo, y es una orden lo que el escritor está diciendo. Es una orden que Dios da de salir de esa condición y ser fortalecidos. No en nuestras fuerzas, no en mis fuerzas, no en tus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios, en la gracia de Dios. Pablo le escribe a Timoteo: esfuérzate, hijo mío, en la gracia de Dios, no en tu fuerza. También en la carta a los Efesios dice que tomemos fuerzas en el Señor. En Él tenemos que tomar la fuerza, no en nosotros mismos, sino en la gracia de Dios. Y salir de esa condición siendo fortalecidos y tomando un impulso y ir a la gracia de Dios. Como Pablo le dice a Timoteo, como bien le mencionaba recién, cada uno de nosotros deberíamos de hacer esto. Y este verbo expresa la idea de levantarse, de corregir, de reformar. Y es una orden, como bien decía recién, dada por Dios para renovar nuestra condición espiritual. Y eso va a requerir de una acción de parte nuestra, hermanos, para ser renovados en la fe. Y acá no hay lugar para las manos vacilantes y caídas. Es necesario tener una actitud diferente y ser transformados, hermanos, por la palabra de Dios. Tener una actitud diferente. No puedo, no, me quedo así. No. Recobrar ánimo, confianza en el Señor y levantarse. Y no quedarse en el desánimo. Salir fortalecidos y siendo transformados por la palabra de Dios. Y muchos menos hay lugar para las rodillas paralizadas, que por falta de ejercitación no son capaces de soportar el peso del cuerpo para correr una carrera. Es una exhortación a dejar la postura de comodidad, de duda, y de poder cada uno de nosotros afirmarnos en la fe, hermanos. De dejar la duda a un lado y creerle a Dios, hermanos. Es basar mi vida, la fe es basar mi vida en lo que digo creer, en lo que digo que yo creo, en una promesa, en una razón para creer y en una seguridad siempre en la palabra de Dios. No es solo una necesidad recobrar ánimo, ser renovado, es un mandamiento, hermanos, que el autor da. Es un mandamiento que Pablo también les dice a los romanos. Dice, transfórmense en su manera de pensar. Y vamos a verlo, Romanos 12:2. ¿Lo tiene? Romanos 12:2 dice, 12, versículo 2. ¿Lo tienen? Y dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, dice, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y da una orden, Pablo ahí. Ese término transformados expresa un cambio de esencia en nuestro interior, hacia nuestro exterior, que nos hace diferente, distinto. Un ejemplo es como la oruga se convierte en una mariposa. No se trata de un cambio aparente, sino de un cambio, de una transformación.
no de una apariencia, como tenían los fariseos Jesús les decía, ¿no? Sepulcros emblanquecidos, ¿no? Que por fuera muestran que hacen buenas obras, todo, pero realmente ellos estaban llenos, ¿no? Querían ser vistos por los hombres, apariencias, no, sino una vida transformada. Y eso no es algo natural, hermanos. Eso viene del Espíritu Santo cuando trae una convicción de pecado en nuestras vidas. Y ahí viene la transformación, la renovación. Y empezamos a cambiar, a pensar diferente, a vivir un estilo de vida que agrada a Dios y nos alejamos del pecado y nos acercamos más a Dios. De eso se trata, el ser transformados y el vivir una vida que agrade a Dios, alejándonos de las cosas que Dios aborrece y acercándonos al camino de la santidad, porque el texto expresa, sin santidad nadie verá al Señor. Y bien, una manera de ser transformados, no de apariencia. Y eso es lo que restaura las manos y las rodillas que están paralizadas, como decía bien recién el Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas. Empezamos a pensar diferente. Somos herederos, hermanos, de la gracia de Dios. Su Santo Espíritu obra en nosotros, hermanos. Y eso quiero que me acompañen para que lo podamos ver en la carta de Tito 3:5. Tito 3 del 5 al 8. ¿Lo tienen? Dice así la palabra de Dios: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ser renovado, hermano. Como bien le decía y el texto expresa claramente, ¿no?, cómo Dios obra en nosotros por su Santo Espíritu. Y vamos siendo transformados de gloria en gloria y de poder en poder. Y bien, el autor a los hebreos dice que lo cojo sea sanado, que lo cojo no se salga del camino, dice. El escritor, ¿a qué se está refiriendo ahí, no? Se refiere a un miembro dislocado, que se sale del lugar, y hace referencia al cristiano que está débil y que está desfalleciendo. Y podría llegar a tropezar con facilidad y caer. Eso impedirá, ¿no?, que siga su carrera adelante. Pero bien, en el camino de fe debemos creerle a Dios para salir de esa condición. Y es posible seguir adelante cuando el Espíritu Santo nos guía, cuando el camino es llano y recto, hermanos. Miren lo que dice el Proverbios, yo se lo leo, no lo busque, 4:26. Es posible seguir cuando el camino es llano y recto. Proverbios 4, versículo 26 y 27, yo se lo leo. Dice así: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Eso es lo que le dice el Proverbios ahí. Y también se le fue dicho, ¿no?, a Josué, ¿no?, mira que te mando a que te esfuerces y seas valientes, no temas, yo estoy contigo donde quiera que vayas, no te apartes de este libro de la ley, para hacer el camino llano y lo cojo en el lugar, no sea sanado y se cure
definitivamente y pueda caminar con firmeza, hermanos. Sea sanado y poder volver a caminar con firmeza y tomar vitalidad para proseguir la carrera que tenemos por delante. Pero hace mención a dos manifestaciones muy importantes que dice la paz, el texto de los Hebreos, y la santidad. Procuren seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y acá, otro punto a desarrollar, la importancia de la paz y la santidad en nuestras vidas, sin la cual nadie, aclara el texto, verá al Señor. Seguir la paz. Aclara el autor que todos debemos proseguir, porque fuimos introducidos en una esfera de paz. Por medio de Jesucristo tenemos paz para con Dios. Y por eso nosotros, cada uno de nosotros, debemos proseguir la paz. Y miren lo que dice la carta a los Efesios 2:14. ¿Lo tiene? Dice así la Escritura. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. En Él tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos encontrar esa paz. Y también podemos llevar a los hombres que conozcan esa paz. Jesús mismo también dijo, mis pasos doy, mis pasos dejo, yo no la doy como el mundo la da. Y nosotros somos reconciliadores, hermanos, de llevar a Jesucristo. Cuando nosotros les predicamos a alguien, le hablamos a alguien de Cristo, ¿saben qué estamos haciendo? Pacificadores. Estamos prosiguiendo la paz. Cuando llevamos a las personas a Cristo, vos y yo, somos pacificadores. Y Jesús mismo dijo, bienaventurados, ¿no?, los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los que llevan a la reconciliación a aquellas personas que están en necesidad, que están lejos de Dios, que son luz en medio de las tinieblas. Proseguir la paz requiere eso, lo que el autor está hablando. Jesús mismo califica, ¿no? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos son llamados hijos de Dios. Y nosotros se nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación, hermanos. De reconciliar a las personas con Dios. Porque éramos enemigos de Dios. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por medio de Jesucristo tuvimos la paz. Y nos da ese ministerio a cada uno de nosotros. Como dice la carta a los Corintios, cada uno de nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, de reconciliar a las personas con Dios. De eso se trata, de seguir la paz. Y es una manifestación que se ve, de llevar cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian buenas nuevas, ¿no? Los pies que anuncian la paz. Amén. Y la santidad, otra manifestación. Y acá puse que somos santos en la medida que vivamos a Jesús. Repito, somos santos en la medida que vivamos a Jesús en nuestras vidas. Y eso tiene que ver con tener una relación íntima con Dios, una comunión íntima con Dios todos los días, hermano. Todos los días. Buscar a Dios en oración, tener tu devocional y procurar cada día esa santidad, el parecerse a Jesús más. De ese corazón. Los bienaventurados, también dijo Jesús, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y tiene que ver en la relación con el texto, porque la santidad dice sin la cual nadie verá al Señor, pero Jesús mismo, bienaventurados son aquellos que son limpios de corazón, que buscan a Dios con aspiraciones puras, ¿no? Con un corazón limpio, ¿no? Como vio Jesús en Natanael, ¿no? Aquí un verdadero israelita
en cuyo corazón, dijo Jesús, no hay engaño, en que sus aspiraciones por buscar a Dios no eran por conveniencia, sus aspiraciones por buscar a Dios, quería buscar a Dios de tal manera, ¿no? Con un corazón limpio. Y la exhortación que el autor a los hebreos nos hace es separarnos de todo lo que es pecaminoso y lo que Dios aborrece. Es más, la carta a los tesalonicenses dice que la voluntad de Dios es la santificación. Y vamos a verlo. Primera de Tesalonicenses. ¿Lo tienen? Dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Bueno, hasta ahí. Y vemos claramente, ¿no?, que es la voluntad de Dios, es nuestra santificación. Y esto es de día a día, como recién le mencionaba, un resultado que nos lleva a obedecer a Dios, a amarlo a Dios y a seguir fielmente a Cristo, hermanos. A obedecer su palabra, a guardar su palabra, a no desecharla, a vivir a Cristo día a día, en donde vayamos, vivirlo. Y por ende, queda bien expresado lo que dice el texto. Por ende, si no vivimos vida santa, expresa claramente el texto, no verán al Señor. Buscar la santidad tiene que ser lo esencial en nosotros, en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros debe ser lo esencial buscar la santidad, hermanos. Buscarlo a Él. Miren lo que dice el Salmos 24. Versículo 3 al 5. ¿Lo tienen? Vamos a dar lectura. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar, en su lugar santo, perdón? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurada con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Limpio de manos. Aquellos que con un corazón limpio buscan a Dios, lo van a ver. Y podemos afirmar que todo lo que Hago una pregunta en esta noche a cada uno de ustedes, y me la hice yo también, ¿no? ¿Podemos nosotros afirmar que todo lo que tenemos, nuestro trabajo, lo que ganamos, todo lo que tenemos, lo hemos logrado limpiamente, sin fraudes, sin engaño, sin hacer trampa? Si has tenido tu título sin copiarte, sin hacer trampa, ¿lo has hecho con un corazón limpio? ¿Puedes afirmar? Sin fraudes, sin engaños, ni mentiras, sin copiarte. Aquellos que decimos transitar por la senda de santidad, nos lleva a hacer cosas sin malicia, hermano, y sin hipocresía. Sin malicia y sin hipocresía. Dios está seriamente interesado que diariamente nuestros corazones sean limpios, hermano. Que nuestros corazones estén limpios delante de Él. Que cuando fallamos, hermano, podamos ahí hablar con Dios. Señor, limpia mi corazón. Límpiame más y más de mi maldad, decía el salmista. Límpiame de estas impurezas que surgen, ¿no? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño el corazón y la mente. Él, en esa disposición que vos vas a Dios y le rendís, Señor, yo te entrego esta situación. Ya no puedo más, ya lo intenté en mi fuerza, querer cambiar y no puedo. Señor, ayúdame.
en tu gracia, a poder surgir esta situación que ya no puedo más. Y Señor, ahí acude al corazón quebrantado, ahí, al que se humilla. Y podemos recobrar ánimo y ser fortalecidos y levantar esos vuelos como las águilas, como dice Isaías. Bien. El carácter santo en el cristiano es una posesión individual que día a día debe progresar, día a día tiene que progresar y viene por resultado a la obediencia de la palabra de Dios y a un seguimiento fiel a Jesucristo. Solo aquellos que transitan y viven la santidad podrán ver a Dios. Solo aquellos que viven y transitan la santidad podrán ver a Dios. Y esto nos dice claramente la carta del apóstol Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 2. Dice así la Escritura, primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Le veremos, hermano. Si transitamos la senda de la santidad, si día a día lo buscamos en oración y purificamos nuestras vidas delante de Él, ¿no? Le veremos, como dice el apóstol Juan. Y hay un fin también, ¿no? Ahí a la santificación que claramente nos dice la carta a los romanos, que es el fin, la vida eterna. Romanos 6:22, acompáñenme rápidamente. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén, hermanos, ese es nuestro fin, nuestra santificación y vida eterna con Dios. ¿Lo creen? Transitemos el camino de la santidad, hermanos, santificándonos día a día, queriendo agradar a Dios día a día, teniendo comunión con Dios. Y bien, volvemos a la carta a los Hebreos. Perdónenme que lo vaya a ir un poquito de acá para allá, pero ¿saben qué? Quedan claros los textos y es luz la palabra de Dios, ¿sí? Hebreos, volvemos a la carta a los Hebreos, el texto central. Y ahí en el versículo 15 al 17 vamos a dar lectura de vuelta y vamos a explicar esos dos versículos más también. Del 15 al 17. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Bien, un profano es una persona irreverente hacia las cosas de Dios. Un profano no le importa las cosas de Dios, es amante de lo terrenal, de lo sensual. La Real Academia Española lo define así, que no es sagrado ni sirve a usos sagrados, sino puramente secular. Así
lo define la Real Academia Española, y que no demuestra respeto. Y bien, acá qué tiene que ver con el autor de los Hebreos, ¿por qué cita el Génesis y cita a Esaú? Y está hablando de la primogenitura. Y bien, en la cultura occidental, la primogenitura era algo muy valioso. El hijo mayor recibe una doble porción de la herencia y la responsabilidad de estar a cargo de todos los hermanos. Y el escritor pone como ejemplo a Esaú y cita el Génesis, porque los hebreos se estaban desviando, estaban menospreciando a Dios, se estaban apostatando de la fe, abandonando la fe. Y le pone como ejemplo a Esaú. Y vamos a ir también al Génesis para ver esto, ¿no? Esaú era hijo de Isaac, Génesis 26, versículo 34. Y 35, nos dan un ejemplo de que Esaú era el hijo de Isaac, pero que abandonó a sus padres y vivió una vida, ahí nos dice claramente el texto, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berí, Eteo, y a Besamat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Bien, cita a Esaú, que fue irreverente también. Y vemos también el escritor cómo lo pone de ejemplo, quien abandonó al Dios de sus padres. Esaú abandonó al Dios de sus padres, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Abandonó. Por eso cita ahí a los hebreos, los manda, los exhorta y le pone ese ejemplo, a que no abandone a Dios. Y bien, y ponen este ejemplo. Los hebreos estaban claudicando, querían retroceder, volver atrás, apostatar, abandonar la fe, pero pone el ejemplo de Esaú y le pone como no le dio importancia a la primogenitura, no le dio importancia que tanto que se rebajó a un plato de comida. Y esto lo podemos ver, que lo sustituyó, como que no le importó. En Génesis 25, del 29 al 34. Vemos ahí cómo Esaú vende su primogenitura. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue, llamando su nombre Edom, y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me serviría la primogenitura? Dice. Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de lentejas, y él comió, bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Y los hebreos estaban menospreciando a Dios. Y le ponen como ejemplo a Esaú, que habían menospreciado. Y hay mucho por ver, ¿no? Y analizar en cuanto a la cultura, ¿no? Lo que era la primogenitura. Pero los hebreos estaban por abandonar a Dios, desertar de Dios, dejar y volverse también a la ley. Y da una fuerte advertencia y lo hace con el ejemplo de Esaú, que no se vuelvan. Y le ponen este ejemplo, que le vendió su primogenitura por un plato de comida, que no despreciaran a Dios. Le pone este ejemplo. Y Esaú es un ejemplo de quien comete pecado voluntario, despreciando a Dios. Es un ejemplo ahí claro de cómo menospreciar a Dios. Hermanos, cuando cometemos pecados voluntarios, estamos menospreciando la gracia de Dios. Cuando hacemos las cosas conscientemente, sabiendo, estamos menospreciando a Dios.
Y por eso hace esta comparación el autor a los hebreos. No los menosprecien. Se estaban apostatando, abandonando la fe, volviendo a costumbres judías, volviendo a la ley. Pero le hace una clara advertencia y una exhortación ahí. Que no sean como Esaú, despreciando a Dios. ¿Sí nos podemos arrepentir cuando pecamos? Sí. Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. Pero ¿saben qué? Las consecuencias por el pecado quedan. Hay cicatrices. David, lo que hizo con Betsabé, Dios lo perdonó, pero quedaron consecuencias. Vieron todo lo que les pasó a sus generaciones. Y el pecado trae sus consecuencias, si pecamos voluntariamente. Y yo voy cerrando, y quiero que reflexionen con lo que les voy a decir. Eso debería hacernos reflexionar lo siguiente. ¿Nosotros volveremos atrás? ¿Haremos frente a su gracia? ¿Al Espíritu de gracia? ¿Haremos frente al Espíritu de gracia? Y con esto quiero cerrar con lo que dice el autor a los Hebreos 10, 26 al 29. Porque si pecáramos voluntariamente, ¿lo tienen? Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pregunta ahí el autor a los Hebreos. Y te invito a ponerte en pie y a reflexionar con lo que el autor a los Hebreos dice ahí. Y como conclusión, que puedas meditar lo que la palabra de Dios dice. ¿Volveremos atrás? ¿Estaremos como los hebreos sin dejar de congregarnos? Le decían. ¿Seremos siguiendo niños? ¿Nos estancaremos en la fe? ¿Estaremos ahí? ¿Haremos afrenta al Espíritu de gracia? Seguramente que algunos vienen desanimados a causa de los sufrimientos y casi decididos a desistir de Dios y a no proseguir en la carrera cristiana. Pero Dios, que hace nueva todas las cosas, Él puede hoy obrar en misericordia, porque hoy es el día de salvación, no mañana. ¿Seguirás haciendo afrenta al Espíritu de gracia? Si estás desanimado, el autor a los Hebreos dice que enderecemos y que lo cojo sea sanado. Si hay sufrimientos que te hicieron desistir de Dios, puedes decirle: Señor, ayúdame con esta situación. Pero lo importante acá, para terminar esta reflexión, es seguir adelante y no quedarse, avanzar. Puestos los ojos en Jesús, dice el autor de los Hebreos, el autor y consumador de nuestra fe. Puestos los ojos en Jesús. Nuestros ojos en Él, quien es nuestro ideal y nuestra meta. ¿Es Jesús tu meta? ¿Es Jesús tu ideal? Si Jesús es tu ideal y es tu meta,
empezá a correr esta carrera, recobrando ánimo y vitalidad en Él.